Ahora recibiendo a uno del primer suplente de la futura intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Estamos hablando con Mauricio Zunino. Bienvenido, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a decir que Zunino es además, es economista, es asesor de la bancada del Partido Socialista, partido además que representó en esta campaña departamental, es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, asesor además de algunos sindicatos, entre otras cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo se está trabajando ya de cara al próximo 26 de noviembre cuando asuma ya la nueva administración departamental? Me imagino que hay en estos momentos mucho trabajo organizando los primeros pasos de la administración. Sí, hay temas que obviamente vienen, primero que es una situación, hay unos cuantos temas que van a quedar pendientes, algunas cosas que incluso introdujo el gobierno nacional, que ha complejizado la transición en términos, por ejemplo, de la introducción de los artículos vinculados a la UAM en la ley de presupuesto. Pero sí, empezando, digamos, a ver cómo podemos llevar adelante una transición lo más ordenada posible y pensando, digamos, o reuniéndonos con las actuales autoridades todavía de la Intendencia para, digamos, continuar aquellas cosas que queden pendientes y ver cómo empezamos a encaminar aquellos proyectos o aquellas propuestas nuevas que efectivamente tenemos pensado, así que fueron las que planteamos en materia de la campaña electoral. Claro, ¿y cómo se va? Porque hay cuestiones que son, o son las preguntas que nos estamos haciendo, por lo menos a nivel de los periodistas, en estos momentos, la conformación de los equipos, los contactos con los distintos sectores del Frente Amplio. ¿Estás trabajando en eso también? No, yo en particular no, pero sí hay otro equipo de compañeros que está trabajando en eso y probablemente haya avances para dar la definición del gabinete, digamos, probablemente la semana que viene y lo antes posible, porque eso es lo que nos permite también empezar a iniciar un trabajo más en cotidiano, ¿no? Esa transición más, no solo en los grandes temas, sino en todas aquellas pequeñas cosas que van quedando. Claro, estamos a prácticamente un mes del comienzo de la nueva administración. ¿Tú ya sabés cuál es el rol que vas a tener? No, todavía no. ¿No o no lo querés decir? No, todavía no. Se va a anunciar, cuando se anuncie el gabinete, se va a anunciar todo de manera conjunta, o sea que hasta ese momento, digamos, hay un grupo de compañeros que está trabajando en ese tema y que van a, junto con Carolina, lanzarlo digamos, de manera conjunta. Bien, durante la campaña y en los últimos días se ha hablado de la construcción de una candidatura en equipo, ¿no? ¿Cómo es trabajar en ese equipo ya más cercano? ¿Tú habías trabajado además con Cose antes o fue a raíz de la propia campaña? Fue en la propia campaña porque si bien yo tengo todavía un cargo del MIEM, que estoy en comisión en el Parlamento, cuando ella fue ministra... Ministerio de Industria. Del Ministerio de Industria. Sí, dije MIEM, suelo decir las siglas, que está bien. El Ministerio de Industria, en el periodo que ella fue ministra, yo estuve en comisión del Parlamento, por lo cual he trabajado como asesor de la bancada y no coincidimos. Ajá. Exactamente. Sí... habíamos tenido algunas interacciones por la dinámica política y demás, pero en realidad empezamos a trabajar mucho más juntos en lo que fue esta campaña. Bien, te pregunto ahora también desde tu profesión ya de economista. Esta pandemia ha golpeado no solo al mundo, también a Uruguay, también a Montevideo. Ya se ha dicho que se espera una menor recaudación, hay una menor actividad en el país, hay una caída que ya está prevista, ¿no? ¿Cómo afronta esta nueva coyuntura la nueva administración? Bien, hay que plantearse algunas restricciones. La caída económica ha implicado o va a implicar una menor recaudación. Eso es medio natural, porque en realidad la prioridad de la población pasa a ser algunos temas más cotidianos, la alimentación, el acceso a algunos bienes básicos, y algunos tributos empiezan a quedar más rezagados. Eso es factible que empiece a ocurrir, ya ha ocurrido en el año 2020, probablemente en el 2021 también ocurra algo similar, producto de que en realidad la crisis económica va a seguir planteada durante el año 2021. Podría haber algún efecto rebote, pero en realidad no se está esperando eso hasta por lo menos mediados de año que viene. Y entonces tenemos que ver cómo readecuamos eso, pero también cómo readecuamos la estructura del gasto.
En particular, nosotros en materia de reestructura del gasto hemos pensado algunas acciones que tengan que ver más con generar impactos sociales para tratar de ser paliativos también de esta crisis y buscar, digamos, por lo menos mitigar alguna serie de esos efectos. Eso es el plan del ABC que ustedes el plan ABC. están planteando. Exactamente. Entonces, hay que tener creatividad en algunas cosas, hay que pensar que sí tenemos alguna restricción presupuestaria, sobre todo en los primeros años. La apuesta nuestra en eso es a generar digamos, una sostenibilidad fiscal a lo largo del periodo. Sabemos que los primeros años, sobre todo el 21 y capaz el 22, van a ser complejos por esta situación de crisis, pero si la economía se recupera, pensamos que sobre el final del periodo podemos llegar a compensar algunos pérdidas de ingresos momentáneos en estos años y algunos efectos de incremento de gasto en materia de políticas sociales que también pensamos dar. Y también puede haber una reducción de gastos por el que quedó sin efectos de decisión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Gobierno Nacional, de este fondo metropolitano, que de alguna manera inyectaba otros recursos a las intendencias de Montevideo y Canelones. Sí, eso claro. también está contemplado. Sí, a ver, eso también, hay una caída en los recursos de origen nacional, el Fondo de Infraestructura Metropolitano que no va a renovarse, por lo tanto no se reintegra y todavía estamos en discusión, tanto el gobierno actual, pero también nosotros hemos tenido algunas reuniones con la dirección de la OPP, por el tema de aquellas partidas que todavía no están ejecutadas del Fondo de Infraestructura Metropolitana, que está así en uso y que deberían terminar. Eran 30 y pocos millones de dólares. De ¿no? dólares, sí. Pero que implican obras importantes como cierta continuación de ampliación de Luis Alberto de Herrera, Valle Berres y algunas otras obras más que para Montevideo son muy importantes y que sería clave poder tenerlas también en este efecto de reactivación. Claro. Antes de meternos directamente, porque te quiero hacer algunas preguntas puntuales sobre este plan ABC, ¿no? Y cómo se lo piensan desarrollar. Cuando hablas de esa menor recaudación, ese reacomodo necesario en la Intendencia por una menor disposición de recursos, ¿están pensando tomar alguna medida para atenuar eso? No tanto en lo social, sino en el funcionamiento hacia la ciudadanía. O sea, no, a ver, la idea es mantener toda la estructura de servicios, pensar en un plan de optimización de gasto que implique, digamos, generar algunas transversalidades que puedan implicar, digamos, mejoras en los sistemas de ejecución y a partir de eso tratar de con ese mecanismo de optimización plantearnos poder cubrir toda la estructura actual sin incrementar, digamos, la carga tributaria de los contribuyentes y a su vez poder cumplir con estos planes con los cuales pensamos, digamos, cubrirlos a nivel financiarlos a nivel del quinquenio. ¿Te gustaría ocupar el área de recursos financieros de Intendencia? ¿Es un área que te desafía? No, te pregunto si es un área que te desafía. Sí, a ver, digo, creo que siempre uno, en función de aquello que estudió y demás, que es lo que a uno le gusta, puede sentirse que puede dar una mano en aquellos temas en los cuales además he trabajado, me he formado, pero no tengo ninguna cuestión concreta ni aspiración para eso. Bien, dijiste que estás todavía en el Ministerio de Industria. Formalmente sí. Formalmente. Cuando en esta administración, que ya está terminando, se planteó el tema de las suplencias y vos como primer suplente te lo planteo, bueno, ¿pensás dejar el cargo? ¿Cómo se está trabajando ese tema para asumir la suplencia en el caso cuando sea necesario de COSE? Sí, en realidad yo voy a renunciar a ese cargo que tengo en el Ministerio, que es un cargo de economista del Ministerio, en función de que es una cuestión que también ya teníamos acordada. En la medida de que nos tocara gobernar Montevideo, estar en condiciones de poder suplir a Carolina en el caso de que sea necesario. Bien, hablando de este plan de emergencia que llamaron ABC, contanos cómo se va a implementar o cuál es la idea a partir de cuándo y qué recursos, por ejemplo, piensan que va a insumir. Bien, la idea es tratar de implementarlo lo antes posible, está pensado para el 2021, hay acciones que van a salir bastante inmediatas y otras que por distintas coordinaciones van a demorar algún tiempito en implementarse, porque precisan llamados o algún tema por el estilo que va a implicar pero todo está pensado para ejecutarse a nivel del 2021. El plan en su globalidad cuesta unos 28 millones de dólares, que lo que nosotros pensamos es
generar esa financiación a lo largo de todo el quinquenio. Eso implicará usar algún instrumento financiero que nos permita diferir algunos de esos gastos, pero de esa manera la idea es poder cumplir, digamos, con ese plan, que tiene básicamente 5 componentes, que tiene un tema de empleo, que en realidad pensamos que puede instrumentarse, o la idea es instrumentarlo rápidamente, sobre todo el tema de trabajo transitorio, para que esos uruguayos puedan acceder rápidamente a por lo menos tener algún ingreso. Tenemos también algunas cuestiones que tienen que ver con mejora de barrios y el fondo de materiales, que tienen que ver más con la vivienda, y ahí también, digamos, la reestructura del fondo de materiales y la disponibilidad, pensamos que es un elemento que podemos tener disponible rápidamente en el 2021. Obras de pluviales y eso se van a ir afirmando y se van a ir generando a nivel de lo que va del año, con lo cual ahí el abordaje en distintos barrios va a ser escalonado, ¿no? Pero digo, se va a llegar un poco con eso. El fondo de medicamentos, la idea es estructurarlo rápidamente, ampliación de horarios de policlínica, que están pensadas, la policlínica móvil, eso creemos que rápidamente podemos instrumentarlo en los primeros meses del 2021. El apoyo a la ¿El acceso va a ser por sorteo? El acceso, por ejemplo, del trabajo temporal. Trabajo temporal, sí. Trabajo temporal, sí. Por sorteo, porque en realidad el apunte está fundamentalmente pensado para aquellas personas que tienen, digamos, mayores dificultades para ingresar al mercado laboral y por lo tanto tienen, al no tener muchas condiciones de empleabilidad en términos de educación o lo que fuera, suelen ser aquellas que una vez que se recuperan la economía son las que mayores dificultades tienen para ingresar. Claro. Entonces ahí es donde nosotros pensamos generar esos puestos de trabajo transitorio y a su vez acompañarlos con un plan de formación que les permita no solo salir con algún ingreso de esa experiencia laboral, sino con alguna capacitación adicional que le permita tener una competencia nueva cuando tenga que salir al mercado laboral. Bien, Mauricio, te voy a cambiar de tema, sí. Y es uno de los que estuvo presente en estas últimas horas por este acuerdo entre el intendente Dicandia y la intendenta electa Carolina Cose, que tiene que ver con la unidad agroalimentaria de Montevideo, que se dispuso posponer la inauguración en el predio allí de La Tablada. ¿En qué medida, digamos, están esperando ustedes una definición del Gobierno Nacional que pueda cambiar el futuro funcionamiento? ¿Será el mercado modelo o no? ¿Cómo se está trabajando eso brevemente? Sí. Porque, bueno, son definiciones que ya se tienen que estar tomando. Sí, a ver, ahí el tema es que el Gobierno introdujo unos artículos, en particular el Ministerio de Ganadería, el presidente en una reunión con Carolina se comprometió a retirar eso. Eso no ocurrió porque en realidad la Cámara de Diputados votó con alguna modificativa el artículo que entró, pero en definitiva sí, en vez de quedar las autoridades a nombre del Poder Ejecutivo, se reparte la presidencia del Ejecutivo. Exacto. Y la intendencia de la Secretaría. Y la tendencia a la Secretaría. Pero los artículos siguen estando presentes y por lo tanto se está buscando una coordinación con la Intendencia para defender lo que fue efectivamente la obra de la Intendencia, que viene desde varios periodos, o sea, que si bien tuvo centro en la construcción en este periodo, viene desde administraciones anteriores, la planificación de la salida del mercado modelo. Hay también algunos temas logísticos de mudanza que nos plantearon también algunos productores que necesitaban algún tiempito más, en eso en reuniones que hemos tenido, pero entendemos que hay una definición formal, primero para ver cómo la Intendencia actúa y por lo tanto esto sirve esta postergación para poder definir la estrategia que como Intendencia tenemos que tener y después algunos temas operativos también para avanzar. Pero van a haber definiciones en breve. Sí, nosotros entendemos que la línea que ha tenido la Intendencia en los últimos movimientos, la Intendencia actual con Dicandia, digamos, a la cabeza, han sido buenas para defender lo que ha sido la obra que efectivamente la Intendencia ha realizado. Bien, ya tenemos que cerrar, pero te quiero mencionar que el 12 de octubre, cuando se conoció el Premio Nobel de Economía, que en este caso fue a Paul Milgrom y Robert Wilson por sus
desarrollos de la teoría de subasta. Lo tengo que leer porque realmente esto no lo estoy entendiendo. Tú destacaste en Twitter que para quienes dictamos cursos de teoría de juegos y juegos de subastas nos muestra la importancia de estos tópicos para la formación económica. ¿Qué significa esto? Sí. Para quienes no estamos formados en economía, ¿no? Bien. Sí, a ver, una de las áreas que ha tenido mucho desarrollo en materia económica en los últimos 40 o 50 años ha sido el desarrollo de teoría de juegos, que implica básicamente pensar la modelización del comportamiento de distintos agentes, consumidores, empresas, Estado, trabajadores. Sirve para modelar una serie de comportamientos de cómo actuamos los distintos agentes en temas de decisiones económicas. Y dentro de eso, en el desarrollo de la teoría de juegos, que ha tenido, digamos, bastante repercusión, incluso con películas que terminaron ganando hasta premios Oscar por la que representaba la vida de Nash, hay un desarrollo importante. Y los juegos de subastas, que en realidad son esas subastas que nosotros muchas veces conocemos, desde lo que puede ser un remate tradicional, o un modelo de licitación, o un modelo, por ejemplo, de subastas más complejas para definir sistemas de redes eléctricos o de proyección de hidrocarburos, tienen una modelación en términos de juegos. Y cómo los agentes se comportan para generar las distintas ofertas es parte de muchos mercados que tienen esas particularidades. ¿Y eso lo llevado a la vida real? ¿Cuándo funcionan las subastas? Cuando los bienes no son repetitivos. Si vos mirás cualquier mercado de valores o en activos financieros, los mercados de subastas son permanentes. En materia de búsqueda de recursos naturales y de proyección de prospección de esos recursos, también se usan muchísimo. Es decir, hay toda una gama de desarrollos que efectivamente la teoría de subastas nos permite modelar y poder predecir algunos resultados cuando los mercados no tienen esa conformación tradicional, digamos, de oferentes y demandantes, claro, que nos dice un poco la teoría más básica, digamos, en materia económica, sino que muchos mercados no se comportan de esa manera, tienen particularidades. El mercado perfecto, ese ideal, no existe. Y claro, por lo tanto, no es que uno actúe de una manera y haya una única respuesta. No, y los equilibrios pueden ser múltiples. Hay todo un desarrollo sobre el tema subasta que implica básicamente juegos con información imperfecta donde yo puedo conocer los jugadores que interactúan, pero cómo se comportan los jugadores. Claro, el contrincante. Sí, le llamamos jugadores por el tema de teoría de juegos, sí. Bueno, ¿esto se podrá aplicar a la Intendencia? Sí, porque en particular el sistema de cualquier licitación es una subasta. Es lo que se conoce como subasta de primer precio o de segundo precio, dependiendo del formato que se le dé, y que Paul Milgram desarrolló en varios textos y varios papers para poder aplicar ese tipo de cosas. Bueno, veremos cómo sale el juego entonces. Mauricio Zunino, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.